Estos son los... No, es Storyline, tengo que hacerlo a mi estilo. Los 5 documentales que todo comiquero debiese ver del mundo. No, ese es 8. Los 5 documentales que todo comiquero debiese ver por Kryptoniano y Diego. ¡Partamos! Ya sea que estés empezando a leer o lleves un buen tiempo disfrutando el noveno arte, no hay mejor forma de comprender el contexto artístico y de producción de las obras que nos gustan y de las que no nos gustan que escuchándolo de primera fuente. La siguiente lista recopila los documentales mejor realizados sobre las obras y autores más influyentes del arte secuencial. Los documentales de la siguiente lista no solo han sido escogidos por la información que pueden aportar sobre el mundo del cómic, sino también por su valor como documental y como narración. Es importante señalar que tanto el orden de este ranking como las películas escogidas son de interés personal del autor, algo que intentaré argumentar en cada reseña, y también es imposible que haya visto todos los documentales sobre cómics, así que si quieres aportar con alguna recomendación se agradecen mucho los comentarios y el feedback. 5. La mente de Alan Moore, del año 2005. Para bien o para mal, es imposible hablar del cómic moderno sin hablar de Alan Moore. Para quienes no conocen su obra de antemano, el documental puede ser un poco críptico, lejos del estilo convencional de los documentales periodísticos que resumen la trayectoria del autor en algunos hitos. Este trabajo es sumamente discursivo, ya que está narrado por el mismo Moore, quien nos relata parte de su infancia, su interés por los cómics, pero principalmente los elementos que componen su visión del mundo, el ocultismo y la anarquía. Es un documental lleno de ideas sobre la cultura y sobre la condición humana, y es quizás por esto que se queda en el 5º lugar. A pesar de aportar grandes luces sobre el porqué de la obra de Moore, no se habla mucho sobre el cómic en particular, ni sobre la obra, ni los métodos de producción, ni se cuentan anécdotas de la farándula comiquera. Se trata más de trazar el trasfondo filosófico de la obra de Moore, lo que no deja de ser interesante. 4. Grant Morrison, Hablando con Dioses, del 2010. Morrison es un autor de una visión sumamente personal, pero que se ha mantenido trabajando en las grandes compañías e introduciendo elementos de su autoría en los superhéroes más populares. El documental en cuestión está estructurado de forma cronológica y se vale de entrevistas tanto de Morrison como de sus colegas y amigos para hacer un repaso de su carrera. El eje principal tiende a ser la narración de los cambios que ha sufrido Morrison en su visión del mundo y cómo estos han afectado su obra. Primero, con una apertura a las creencias en otras realidades, la experimentación con drogas y la magia, y luego cómo las tragedias personales y su estado de ánimo han influido en obras tan polémicas como The Invincible y Final Crisis. El resultado es muy interesante y es el mismo Morrison el que hace el paralelo entre sus ideas y sus obras, explicando, por ejemplo, su noción de la magia del caos, la idea de que la creencia en algo puede hacerlo existir, pensamientos que vemos reflejados en el argumento de obras como Flex Mentalo y que nos ayudan a leer o releer sus obras con mayor interés y niveles de análisis. La sensación que queda, a pesar de la apariencia del villano de Bond, es que Morrison es un autor muy honesto y con un discurso muy coherente en su obra. 3. En busca de Moebius, 2007. Se trata de un documental para la televisión de la BBC, hecho a base de entrevistas de Jean Giraud, Moebius, y otros grandes del cómic que se dedican a alabarlo, como Stan Lee, Jim Lee y Mike Mignola. Para quienes no conocen, Moebius, apodo de Jean Giraud, es uno de los dibujantes europeos más relevantes y prolíficos que fue parte de una generación renovadora del cómic francés y que puede que sea más popularmente conocido por haber inspirado el diseño del mundo y la historia de Blade Runner. A pesar de que el documental se toma un pequeño fragmento para hablar de su paso por Metal Heartland, una importantísima revista y grupo de colaboradores que revolucionaron el cómic mundial, el centro de atención son las reflexiones de Giraud sobre el proceso creativo, el rol y el temperamento del artista, y muchos buenos consejos que pueden tomar tanto los dibujantes como los escritores. Giraud tiene una visión muy particular sobre el dibujo y sobre el proceso artístico y lo que este canaliza. Lejos de ser un artista técnico, valora la imperfección, el azar y el instinto por sobre todo. El documental no cambiará nuestra visión sobre la obra de Moebius, pero es especialmente relevante para quienes quieran ser creadores o tan solo conocer el ambiente y los métodos del cómic europeo, que es de una tradición sumamente distinta al americano. Tiene además un relato de Stan Lee sobre una historia de Silver Surfer que hicieron en conjunto, Parábola, en 1988, y varias intervenciones del polémico Jodorowsky sobre su proceso creativo. 2. Jack Kirby, contador de historias, del 2007. La premisa del documental es la siguiente: la importancia y la maestría de Kirby no han sido recalcadas lo suficiente. Este trabajo se propone la revaloración de su obra y los encargados de poner a Kirby en el lugar que se merece son prácticamente
todos los artistas vivos de la industria del cómic americano, entre ellos Neil Adams, Jeff Loeb, Jim Lee, John Romita Sr., Stan Lee, Alex Ross, Tim Sale y muchos más. Es un placer escuchar a todos estos artistas analizando la obra de Kirby, explicándonos por qué fue tan influyente y por qué su estética tan personal y tan refinada revolucionó la historia del cómic norteamericano. Kirby, se explica en el documental, no es solo importante por su dibujo sumamente dinámico y estilizado, sino porque introdujo y perfeccionó la influencia en la historia de superhéroes de diversa mitología, la griega, New Gods, la nórdica, Thor, y encontró un punto de equilibrio entre eso y la ciencia ficción de los Cuatro Fantásticos y el Capitán América. Tengo que aclarar que el puesto de este documental en este ranking puede estar influenciado por mi fanatismo por Kirby, aunque me parecería extraño que no fuera del interés del comiquero promedio aprender sobre el hombre que inventó cientos de los personajes más importantes del cómic americano, sobre todo de Marvel, e inventó una estética que se convirtió en el clasicismo del cómic mundial. 1. En busca de Steve Ditko, 2007. A diferencia del puesto anterior, debo confesar que no soy un gran admirador de la obra de Ditko. En este caso, el primer lugar se lo merece por la narración sumamente interesante y personal del conductor Jonathan Ross, quien sí es un fanático de Ditko y quien, en compañía de grandes como Alan Moore, Neil Gaiman y Mark Millar, pretende descubrir todo sobre esta figura extraña y esquiva. Ditko nunca ha dado entrevistas, es una especie de ermitaño mediático y renunció al mundo de los cómics. A pesar de que no seas un fanático de Spider-Man, Doctor Strange, el documental es totalmente recomendable por lo interesante, contradictorio y misterioso que es el sujeto de la investigación. Narrativamente, el documental tiene algo a su favor. Nunca vemos a Ditko, quien se niega a dar una entrevista, pero acepta encontrarse con el conductor del documental y con Neil Gaiman, quienes nos relatan su encuentro. Ditko es una figura excéntrica, con ideas políticas contradictorias y polémicas, en el mal sentido, y la forma en que el documental se acerca a los motivos de su obra es apasionante. Además, gran parte del documental gira en torno a una disputa histórica de Ditko versus Stan Lee, quien se niega a admitir que la creación de Spider-Man fue colaborativa en una incómoda entrevista. Las reflexiones del documental sobre cómo percibimos a un artista a través de su obra, sobre cómo podemos apreciar la obra de alguien a pesar de no estar de acuerdo con sus ideas y sobre la naturaleza de la autoría de estas, además de ser un gran vistazo al backstage de la industria del cómic americano de los 60 y los 70, lo coronan merecedor ante mis ojos del primer lugar, por lo que lo recomiendo encarecidamente.